Vamos a lo que se está preguntando toda la gente. 9 casos de robo, 5 de hurto, después un doble homicidio, 27 años de condena, cumple solamente 11, sale libre y hoy es el principal sospechoso que va a ser próximamente formalizado. Le preguntamos cómo es posible que este hombre esté libre al exfiscal nacional, Shahbaz Chawan. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Su reacción? Hola, Amaro, muy buenos días. La verdad es que el tema de que esté libre yo creo que es un error. Puede ser un error del sistema en general. Yo creo que hay que modificarlo sin duda. Y creo que este caballero, este hombre, no cumplía los requisitos para estar en libertad. Creo que en su origen debe haber sido un error el otorgamiento de libertad porque, como tú decías, no había cumplido ni la mitad de la pena, de 27 años. Ahora, yo creo que no por sujetos como este tiene que eliminarse el sistema de libertad condicional que existe en todo el mundo civilizado, porque hay posibilidades, escasas en Chile, pero hay, de que se rehabilite la gente. Pero en el caso de esta persona, no debió estar en libertad. Eso es lo que yo pienso. Shahbaz, Tonka por acá, ¿qué criterios cree usted que se utilizaron? Yo sé que, claro, no es usted, por supuesto, el que tomó la decisión, pero ¿qué cree usted que primó a la hora de que la magistrada le diera este beneficio a Hugo Bustamante? Buenos días, Tonka. Mire, sí, lo que pasa es que no es una magistrada, es una comisión de libertad condicional que está integrada por un ministro de Corte de Apelaciones, un juez de garantía, un juez de tribunal oral. Eran 3, 4 personas. Sí, si usted nos explica cómo funciona y cómo es el protocolo para que todos entendamos mucho mejor. Claro, ¿Y quién encabeza la comisión? La encabeza un ministro o ministra de Corte de Apelaciones. ¿Ya? La integra un juez de garantía, un juez del tribunal oral en lo penal, y el número de integrantes puede depender de la cantidad de población también y la cantidad de tribunales. Pero al menos esas 3 personas con asesoría de un miembro e integración de Gendarmería. Y además se requiere un informe de Gendarmería respecto a si esta persona cumple o no las condiciones para estar en libertad. Según vi en los medios de comunicación, esta persona fue dejada en libertad el 2016, ¿no es cierto? Así es. Donde se produjo una suerte de éxodo masivo en Valparaíso. Fue bastante bullado ese tema, porque al parecer casi 100 personas tuvieron libertad. Ese solo hecho ya es llamativo, porque esa cantidad de personas en una sola ocasión que obtengan la libertad es bastante llamativo, porque el análisis que tiene que hacer esa comisión tiene que ser detallado. Ahora, si ustedes me preguntan... Perdone, si le puedo interrumpir un segundo. Es tan llamativo que el propio Hugo Bustamante estaba absolutamente asombrado y perplejo con que se le diese la libertad. Claro. ¿Cómo es posible, además, que tantas personas, y por qué se da el fenómeno, salgan libres? Claro, ¿quién determina quién entra en ese grupo que esa comisión va a revisar, por ejemplo? Bueno, ellos postulan. Los que están condenados postulan. ¿Ya? Hay casos en que Gendarmería también examina los casos si se cumplen los requisitos. Ellos estiman que se cumplen los requisitos. Tiene que haber un mínimo de cumplimiento efectivo de la pena de cárcel. Ahora, el tema es que en ese caso creo que la revisión de los antecedentes de tantas personas a lo mejor no se pudo hacer con la certeza necesaria. Yo creo que este sistema tiene que ser un poco más riguroso cuando se otorgan libertades condicionales. ¿En qué sentido? Reitero, no creo que haya que eliminarlo, porque en todo el mundo civilizado existe, pero personas condenadas por delitos tan graves y tan execrables como lo de este sujeto, tienen que tener un requisito adicional. Algo, si se le otorga la libertad, que tengan que estar una vez por semana o día por medio, presentándose, por ejemplo, durante un lapso largo ante un oficial de libertad, como ocurre en la libertad vigilada. Porque no se le puede dar la libertad sin más a una persona de la calaña delincuencial que tiene este sujeto. Tenía antecedentes también por robo, por hurto, etc. Pero le puedo hacer la pregunta directa. A ver, esta persona además tiene una personalidad psicopática antisocial, es lo que señala su hoja. La comisión lee. ¿La justicia no es acaso responsable finalmente de lo que acaba de acontecer? Aquí había una recomendación enérgica de no dejarlo en libertad. Bueno,
la comisión actúa dentro de sus facultades. ¿Ah? Yo creo que se equivocó. La respuesta, pregunta directa, respuesta directa. Yo creo que se equivocaron. Ahora, lo que es cierto es que el informe de Gendarmería no es obligatorio. Por eso yo estoy diciendo que hay que reformar este sistema en el sentido que si no se va a confiar en Gendarmería, en el sentido que el informe no sea obligatorio, pues bien, que Gendarmería siempre tenga que informar, porque son los que están en directo contacto con los condenados, y que se haga un requisito adicional. A los que se le da la libertad, que se haga un examen psicológico, que se haga una comisión que lo vuelva a revisar. ¿Por qué? Porque creo que en este caso faltó acuciosidad. No, la Corte de Apelaciones tiene múltiples labores. Los jueces de garantía, los jueces de tribunal oral tienen múltiples labores. Entonces, esta labor adicional tiene que contar con un apoyo más profundo, Amaro. No sé si me explico. Porque tiene que tener una rigurosidad superior al otorgar libertad en delitos tan graves como este. O sea, si estamos hablando de una persona que hurta un jamón en un supermercado, obviamente no se requieren tantos requisitos, pero un doble asesino como este debería haber tenido un requisito adicional. Si usted me pregunta, ¿lo que hicieron fue legal? Sí, fue legal. Me pregunta, ¿fue un error? Sí, fue un error. Tan claro como eso. ¿Yo puedo hacer una pregunta al señor Sabas? Sí, Carlos, por favor, y Titi también quería después preguntarse. Adelante, Carlos. Disculpe, señor, gusto saludarlo en primera instancia. Hola, igualmente. Señor, pero si nosotros aterrizamos este tema de estas salidas, de estas consideraciones que tiene el Poder Judicial con las personas que están pasando detenidas, en este caso que nos lleva a este caso tan dramático como el caso de Ámbar, pero si nosotros aterrizamos un poquito al día a día, constantemente tenemos en la calle gente que ha sido reiterada, delitos reiterados por robos con intimidación, y son reincidentes una y otra vez, y nuevamente ellos siguen en la calle. ¿Cuál es el criterio entonces que debería imperar en esa modificación que usted dice que deberían hacer? Sí, a ver, varias cosas. Es buena la pregunta. Primero, yo no represento, nunca he integrado el Poder Judicial. Pero en segundo lugar, la libertad de las personas mientras están en un juicio, en un proceso, es la regla general de acuerdo al Código Procesal Penal. O sea, la prisión preventiva se concibió cuando se hizo el Código Procesal Penal como excepcional, como que las personas tienen que esperar su juicio en libertad. Si eso socialmente se estima que no es correcto, habría que modificarlo, porque se han hecho sucesivas modificaciones a la libertad, a las reglas de prisión preventiva. Ahora, la situación de este sujeto Bustamante es totalmente distinta. Este sujeto está condenado. Está condenado a una pena gravísima, 27 años. O sea, para que nos ubiquemos, es la pena que se podría imponer a una persona por un delito de colocación de explosivos. ¿Ah? Y con resultado de personas muertas. O sea, es una pena muy dura. Pero no la cumplió. Y no la cumplió por un beneficio, que me parece que tiene que existir para la eventual rehabilitación de la gente. No podemos dejar que la gente se pudra en la cárcel, para ocupar un término caricaturesco. Pero sí creo que hay que reformarla, porque para delitos tan graves no puede obtener la libertad tan pronto. Porque si ustedes me dicen, yo tuve la oportunidad de conocer, por el cargo que tuve, cárceles en otros países. Hay cárceles donde la rehabilitación es posible. Siguen siendo cárceles, los presos siguen estando cerrados. Difícil con psicopáticos. Sí, difícil con psicopáticos, pero Amaro, hay estafadores piramidales que estuvieron condenados, que tenían rasgos psicopáticos. La sociopatía es un rasgo que no les quita la responsabilidad ante la ley. Por eso, lo que tú decías, Amaro, el informe era categórico. Yo no lo conocía, pero si lo dice tan categórico, debería haber un doble chequeo. ¿Por qué? Porque los jueces no son psicólogos y tienen otras labores. Entonces, en ese caso, este sujeto no debió haber obtenido el beneficio, porque en mi concepto no cumplía los requisitos. Sabas, ¿cómo está? Le quería preguntar, hola, ¿qué tal, Sabas? Lo mismo también respecto de este informe psicológico y el informe que había entregado Gendarmería y que insistía también Amaro. Hay un punto que llama la atención, porque junto con la información que se entrega respecto de este informe psicológico, en el proceso de libertad condicional en que sale Hugo Bustamante salieron 788 personas. 788 personas en libertad condicional. La cantidad de personas que salieron bajo esa figura y obtuvieron ese beneficio, ¿no habrá de alguna u otra manera adulterado quizá la eficiencia de los procesos de revisión, de leer bien los informes?
¿Habrá sido un fast check, no sé? Muy posible, muy posible. Yo tengo la impresión, hablando como ciudadano, porque no conozco los antecedentes y no quiero ser liviano, ¿ah? Pero sí tengo la impresión que en ese proceso del 2016 hubo una suerte de reacción para descongestionar, entre comillas, las cárceles o para dar libertad o paliar una situación de hacinamiento que existe. Yo creo que puede ser peor el remedio que la enfermedad, como está pasando en este caso, porque recordemos que esta persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, sí. pero todo indica, su antecedente, su pasado, como la película de Al Pacino, su pasado lo condena, ¿verdad? Ahora, yo sé que tiene derecho a defensa, pero una persona que estuvo condenado, cumplió menos de la mitad de la pena, no tenía que estar en libertad. Debería estar en libertad recién el año que viene, más o menos, calculando, ¿no es cierto? 2016 más 4, este año que viene. Entonces, obtuvo la libertad prontamente. Otra cosa también es lo que decía yo, hay que reformar. Cuando se lo toca la libertad a delitos tan graves, tiene que haber un requisito adicional, que se presente ante la autoridad, que se le hagan exámenes periódicos, por ejemplo. ¿Ah? O sea, trimestralmente tiene que hacérsele un chequeo psicológico para saber cómo está. Porque las patologías pueden agravarse también, las patologías psiquiátricas. Titi daba el número 700, entonces personas salieron con ese beneficio, con esta libertad condicional. ¿Se podría chequear ese proceso? ¿Se podría revisar si hay alguna otra persona que haya reincidido de ese grupo de 700 personas? Por supuesto que se podría revisar, pero Tonka, la gente que obtuvo ese beneficio, si no ha cometido otros delitos, se ha cumplido rigurosamente con las condiciones. Por eso dije se ha reincidido. Y tomando la palabra de que usted dijo que ese beneficio fue un error. Sí, por eso se lo pregunto. Yo creo que se puede revisar. El tema es quién lo va a hacer. Porque la comisión, la comisión no tiene esas atribuciones. La comisión tiene otra, como les dije, ministro de Corte, jueces de garantía, tienen un montón de labores. ¿Quién tendría la atribución para revisar eso si fuera así necesario? Para allá voy. Gendarmería tampoco. Gendarmería está encargada de que es cumplimiento efectivo de las penas. Debería irse caso a caso o hacer un chequeo. Lo que pasa es que está en el limbo. Perdón, no hay ninguna institución que tenga claramente asignado esa labor. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos jueces o instituciones de revisión del cumplimiento de las penas, como hay en otros países. Pero podría ser que si esa persona es detenida por algún delito, se revisen los antecedentes, que es lo que se hace siempre. Pero ahí tenemos otro problema. Si la persona está en libertad, ¿ya? Por otro delito y tiene un beneficio, tendrían que comunicarlo y Gendarmería pedir que se revoque el beneficio. No sé si me explico. Pero el cruce de información es bastante difícil. Pero si usted me pregunta, no comete un delito nuevo, hay que quitarle beneficio. Por supuesto que sí. Claro. Sabas, sí, me gustaría preguntarle un poquitito para entender la figura del momento en el que esta persona es liberada. Se van a liberar 700 y tantos presos. Hay un cúmulo de información que acompaña a cada uno de ellos, expedientes, hojas, prontuarios, etcétera. Y esto está a cargo de 3 personas. ¿En el lapso de cuánto tiempo tienen que revisar todo ese cúmulo de información? Porque quiero entender si ahí hay un problema, si esa es una figura, si en definitiva al final, ¿verdad?, estas cosas, para decirlo en jerga chilena, pasan coladas. No tengo el conocimiento acabado del plazo, Amaro. Y las comisiones la integran no solamente 3 personas, sino 5 o 6. ¿Ya? Pueden ser, como te dije, depende hay una relación con la jurisdicción. Pueden ser 2 ministros de Corte, pueden ser 2 jueces, depende de la región. ¿Ya? Ahora, hay un plazo y se supone que hay una acuciosidad porque tiene que presentarse el expediente, revisarse por Gendarmería. De hecho, esto es una cuestión administrativa, no es propiamente una labor jurisdiccional, no es la labor, ¿cómo decirlo? No es la labor que un juez hace, que el juez juzga, ¿ya? De hecho, si alguien está disconforme con lo que la comisión, y lo hemos visto en casos de derechos humanos, con lo que la comisión resuelve,
por ejemplo, no le da el beneficio, hay casos en que se recurre de amparo ante la misma Corte de Apelaciones, con apelación inclusive ante la Corte Suprema. Pero el plazo tiene que ser al menos una audiencia especial para ver estos casos. En el caso que tú planteas, yo sé a dónde va la pregunta. Yo creo que no fue con la acuciosidad requerida, porque se revisaron 1000 casos en un lapso muy corto de tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo? No, porque fue una revisión del año 2016 y en la jurisdicción de Valparaíso. Yo tengo una pregunta también, porque uno que ha reporteado casos de reinserción, que hay varios también casos de reinserción de reos que han sido súper exitosos, y ahí yo coincido, Sabas, con usted también. Ellos pasan por un proceso súper largo, libertad dominical, tienen que pasar por pasillo de conducta, tienen que pasar por un largo periodo de demostrarle a Gendarmería y también a la propia justicia que están en condiciones de reinsertarse. Entonces, por eso llama la atención en este caso de que haya sido tan expedito con el prontuario, con el antecedente del delito cometido y además con el informe de Gendarmería. ¿Usted coincide con eso también? Que el proceso para salir a una libertad condicional es muy largo para cualquier reo. Sí. María José, ¿no es cierto? No, Cristina, Titi. Cristina, perdón. Cristina. Sí, yo creo que la pregunta, o sea, el comentario más bien, es muy atingente. ¿Por qué? Porque normalmente es primero el beneficio dominical. Sí. Después a veces una salida diaria y se vuelvan a recluir en la noche. Después el beneficio de la libertad condicional. Ahora, se puede ir postulando y se requiere muy buena conducta, etcétera. Pero en este caso puntual, yo me recuerdo, en 2016 hubo una suerte de escándalo, pero como yo soy muy patriota, pero en nuestro país de repente hay escándalos de proporciones y a las 2 semanas se olvida. Hubo un escándalo grande, hubo promesas grandilocuentes de muchos parlamentarios. Hay que reformar esta legislación, se va a enviar un proyecto. No sé, si se envió un proyecto está durmiendo. No pasó nada. Esta experiencia tan dolorosa, la muerte de esta niña tan injusta, tiene que hacer que de una vez por todas las promesas sean cumplidas. O sea, no solamente, y no estoy criticando a los políticos en general, pero hablemos, si yo voy a pedirle el voto, hago un puerta a puerta, preocúpese también, cuando hagan esta promesa, vociferen en los medios, hay que reformar, manden un proyecto. Esta cuestión, hubo un escándalo de proporción. Es más, me acuerdo que a una magistrado de la Corte de Apelaciones se la amenazó con pedir su remoción, por algunos casos de que salieron en un 100 y tanto en libertad, porque los 700 eran en todo el país. En Valparaíso creo que fueron más de 100. Entonces se amenazó con las penas al infierno y no pasó nada. Que pase algo, o sea, reformemos el sistema, hagámoslo más riguroso y también invirtamos en que haya alguna posibilidad de rehabilitación en las cárceles para que no se adopte esta medida de dejemos salir a esta pobre gente porque está hacinada. Es verdad que la gente está hacinada, es verdad que las cárceles son muchas veces escuela del delito, pero no es la vía dejar en libertad a personas tan peligrosas como esta. A propósito de lo que estaba comentando del mundo político, hasta el presidente de la República envió un tuit con respecto al caso de Ámbar, pero habló el vocero de gobierno, el ministro Belolio. Escuchemos sus declaraciones y luego su opinión, por favor, Sabas. La Intendencia de Valparaíso, en nombre del gobierno, presentará una querella criminal y esperamos las mayores penas por parte de los tribunales de justicia. No es aceptable que un criminal, asesino, no una, sino que 2 veces, esté libre. Y por lo mismo también le daremos prioridad a un proyecto que ya había sido ingresado por este gobierno, que tiene que ver con las rebajas de condenas para endurecerlas. Ahí está, Sabas, justamente en concordancia con lo que estábamos conversando. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? Escúchanos, señor, te rogamos. ¿Por qué? Porque no tengo por qué dudar del vocero gobierno, que además me parece una persona bastante razonable. Pero hay dos cosas, hay que separar. Anuncia la presentación de una querella criminal, lo cual me parece bien, porque puede colaborar la Intendencia pidiendo diligencia, haciéndose parte, etc. Esperemos que sea un querellante realmente activo. Con respecto al otro, el proyecto de impedir las rebajas de pena, no conozco el proyecto, pero si se refiere a modificar
los tipos penales, o sea, la descripción que el Código Penal tiene del delito. Por ejemplo, el que mate a otro tendrá una pena de presidio mayor. El que robe una botella de whisky tendrá una pena de tal... ¿Me explico? Sí, sí. Eso es modificar las penas que están en la ley. Si se refiere a impedir las rebajas de penas por el sentido de restringir los beneficios intracarcelarios, como el que obtuvo este sujeto Bustamante, ahí estaríamos hablando de lo mismo. Y en ese caso me parece muy valioso. Recalcando siempre que no paguen justos por pecadores, porque hay gente que merece la oportunidad de rehabilitarse, sí. Y hay otra gente, como al parecer, que requiere una control, una exigencia más grande para que obtenga estos beneficios, que como decía Cristina, no los consiguió. O sea, no se cumplió, porque normalmente hay una cadena, primero un beneficio, después otro, etc. Y este sujeto postuló y obtuvo la libertad condicional, y como dijo Amaro, hasta él mismo estaba sorprendido al parecer. O sea, no se cumplió los requisitos, no se cumplían, creo yo. ¿Y es la justicia, porque esa es una gran pregunta de fondo, la justicia actual chilena extraordinariamente garantista? Se lo pregunto en base a, no este caso, veamos, ¿verdad?, lo ocurrido hace poco, en julio, donde tenemos a una persona que roba un banco, es detenido el mismo día del ilícito y se va sin prisión preventiva, y esto pese a tener además parte del botín. Y después tenemos este tuit de Joaquín Lavín, porque se dio en Las Condes, era esperable, dice, ¿se acuerdan que a pesar de pruebas contundentes el delincuente Vice, ese fue el banco, solo quedó con firma? Apelamos, se ordenó la prisión preventiva, PDI fue al domicilio y claramente no estaba. Se entrevistó a los familiares y dijeron que ya no reside ahí, se fue, así estamos, mal. ¿No coincide con Joaquín Lavín? ¿Es esto demasiado garantista? Yo creo que el caso que dice el alcalde Lavín puede tener parte de razón. Yo creo que el sistema tiene garantía, y enhorabuena que las tenga, porque nada es comparable con el sistema anterior, que era prácticamente igual a la Inquisición. En los países desarrollados, digamos que por mi cargo anterior tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba para traer ideas al país. La libertad también es un derecho, pero no confundamos de nuevo la libertad mientras está el proceso en desarrollo con la libertad condicional, este beneficio que obtienen los condenados. En el caso del Vice, lo que pasó es que el sujeto no utilizó violencia. Así es, y además robó en un lugar no habitado. Pero a lo que voy claro. Sí, yo entiendo que pueda haber un extremo anterior, pero parece que nos hemos ido al otro extremo, en una suerte de bipolaridad, y donde no hemos encontrado un terreno donde por lo menos transitemos con cierta seguridad de que estos absurdos, porque esto es insólito, o sea, ¿en qué país del mundo pillas a una persona con parte del botín y además el tipo después camina libre y transita por la calle y se manda a cambiar? No hay nada peor que la autorreferencia, pero tengo que hacerlo. Yo, al menos unas 5 oportunidades, cuando había cuentas públicas que uno tenía que dar en el cargo de fiscal, propuse que, casi por favor, como modificación legal, que se utilizaran medios telemáticos, o sea, tobillera, pulsera, etcétera, para las prisiones preventivas, no para los condenados, sino para la gente que está en prisión preventiva. Inclusive, lo dije, costaba menos al Estado, había una inversión fuerte inicial, pero costaba menos al Estado tener un sujeto con tobillera o con muñequera que tenerlo preso. ¿Y por qué? Porque así la gente que realmente tiene que estar privada de libertad, encerrada, como Bustamante, tiene que estar privada de libertad con cierta dignidad también, no podemos ponerlo en el potro de tortura. Entonces, ¿por qué no hacemos una inversión? Y en el caso del tipo del Vice, no podría haberse escapado, porque si ustedes se sacan estos elementos, inmediatamente se detona una alarma. Y ahí podrían conjugarse eventualmente que esté en libertad porque no cometió un delito con violencia. Porque la prisión preventiva es un beneficio, Amaro, que existe. Ahora, si usted me pregunta, ¿hay casos en que se exacerba la garantía? Puede haberlos, sí, puede haberlos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene reiteración de delitos, no reincidencia. La reincidencia es cuando están condenados. Tiene nombre y apellido, pero Ámbar Cornejo. Claro, pero momento, es que este sujeto estaba condenado.
esta es una falencia grave, es un error grave, pero no es prisión preventiva. Entonces, ¿por qué está muerta Ámbar? Yo creo que si el sujeto es culpable, como todo parece indicar, porque el sistema funcionó mal y hubo errores. Hay que mejorarlo, sin duda. Pero otra cosa es cuando están en libertad mientras esperan condena. Claro. No sé, ¿me expliqué o no? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Sabes? Y en una pregunta ciudadana, porque vemos abordazos, vemos portonazos, y encerronas, se toman detenidos a estas personas y muchos tienen prontuarios importantes, homicidios frustrados, robos con violencia, violaciones, se enumeran. Es cosa de ver las noticias, ¿verdad? Se toman detenidos y tienen un historial bastante importante. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo nos explica usted a todos los ciudadanos que ocurra esto? Estamos hablando de repetición de delitos 5, 10, a veces 15 veces, a veces más veces. Bueno, eso no debería ocurrir. No debería ocurrir. O sea, yo creo que aplicando correctamente la ley que está vigente, una persona que tiene reiteración de delito grave no puede seguir pero ocurre. En libertad esperar, por supuesto que ocurre, pero en los casos que ocurra hay que denunciarlo, hay que reclamar, se puede apelar. Lo que pasa es que el sistema tiene una doble instancia. ¿Qué pasó con el sujeto de Temuco, Pradena? Yo creo que hubo un error del juez en dejarlo en libertad. La Corte lo corrigió al día siguiente o subsiguiente. Así funciona el sistema, se va regulando. Ahora, si hay fallo con ignorancia inexcusable por parte de un juez, eso puede ser una falta administrativa, puede ser inclusive hasta un delito si lo hiciera con dolo. Ahí hay que pasar las cuentas, entre comillas. Pero el sistema no puede haber, no puede haber delitos inexcarcelables. O sea, un delito ¿por qué? Porque choca contra la presunción de inocencia. O sea, no se puede privar a todos los sujetos que están en proceso de estar en libertad porque pagan justos por pecadores y porque además atenta contra los derechos humanos. Pero en el caso de Pradena, ¿usted cree que afectó también la presión ciudadana o no? ¿Se escucha la ciudadanía o no? Yo creo que en ese caso afectó, pero además afectó porque estamos en una época, afortunadamente, en que ya no se tolera como se toleraba antes, o se miraba para el lado, ese tipo de delitos sexuales. Y además la pobre niña también, nadie la escuchó al parecer y después se quitó la vida. Entonces era evidente que iba a haber una presión, una indignación que es justa que la tenga. Ahora, también hay que tener cuidado porque casos como Bustamante, como Pradena, justifican la indignación ciudadana, pero no podemos andar ahí como Batman, como vigilante, haciendo justicia por nuestra propia mano. Hay que instar porque el sistema mejore, sí, pero hay que hacerlo con mesura. Sabas, yo le quiero hacer una pregunta, pero sobre el caso de Ámbar, y es una duda que tenemos también respecto de por qué la casa de Hugo Bustamante no había sido acordonada en una primera instancia. Voy a retroceder un poco en el caso, porque todo apuntaba, al menos había una sospecha importante respecto del rol que podía haber tenido él en el caso de la desaparición primero de la joven. La última oportunidad donde se había visto ella era en ese lugar, se había encontrado muestras de sangre, había un prontuario del presunto sospechoso, habían dudas de la familia de la joven. Sin embargo, de acuerdo a lo que entendemos, no hubo una orden de la Fiscalía hacia las policías de acordonar el lugar. Y el lugar quedó a disposición también de que ingresasen personas, de que se hubiesen manipulado la escena del crimen, etcétera, etcétera. ¿Qué cree que falló ahí también? ¿Hubo un fallo? ¿Tenía que operar la presunción también de inocencia? A ver, la policía, de acuerdo a la ley vigente, tienen una serie de atribuciones sin preguntarle al fiscal ni al juez. Sí. O sea, la policía está obligada a aislar el sitio del suceso o la escena del crimen. Es que ahí la respuesta es distinta porque dicen que debe esperar la orden del fiscal. No, eso es falso. Lo que pasa es que en este caso lo que puede haber ocurrido es que la policía no tenía claro que esa era una escena del crimen, porque no había cadáver, no estaba el sujeto ahí al parecer, y la sangre había que analizarla. Porque si hay voy a poner un ejemplo. Si veo un cadáver, yo soy policía, hay un cadáver con un cuchillo al lado y está sangrando, yo como policía estoy obligado a acordonar, a aislar el sitio. O sea, artículo 83 del Código Procesal Penal, no requiero ninguna instrucción, estoy obligado.
Lo mismo que si yo veo, y soy policía, que están cometiendo un delito, estoy obligado a detener. Entonces, lo que ocurre es que me parece que no estaba claro que ese fuera una escena del crimen. Porque era por presunta desgracia, se estaba buscando a la niña y los análisis de sangre también no son automáticos, se demoran, lamentablemente se demoran.